Los saludamos y agradecemos que nos permita nuevamente presentarles los contenidos de Vanguardia Proletaria, órgano central del Partido Comunista de México marxista-leninista. En esta ocasión nuestra editorial se refiere a que en México y en el mundo vivimos bajo la dictadura del capitalismo monopolista de Estado. ¿Qué significa esto? Los capitalistas en el mundo, para garantizar la explotación asalariada de miles de millones de proletarios, de obreros, de trabajadores, necesitan de un instrumento, y ese instrumento es su Estado. Un aparato que les garantiza el control, el sometimiento y por tanto la explotación asalariada, que ejercen en las fábricas, en el campo. Esos capitalistas han logrado la riqueza que se apropian de estos asalariados a través de este mecanismo de coerción, disfrazado de leyes, de normas, de constituciones políticas, para garantizar que todo este instrumento, con esta envoltura de democracia burguesa, no solo convenza, sino que garantice arrancarle de la humanidad, de su humanidad de los proletarios, la máxima ganancia, la plusvalía, a través del plus trabajo. Es decir, producir un producto que finalmente se llevan los capitalistas. ¿A costa de qué? De deshumanizar a esa gran humanidad, esa inmensa mayoría de humanidad proletaria, enfermándola biológicamente, emocionalmente, al grado tal que hasta la muerte nos llevan. Los capitalistas necesitan acuerparse, agruparse, y lo hacen a través de sus partidos políticos, pero principalmente a través de los monopolios con los que han garantizado precisamente que el proceso productivo alcance este desarrollo acuerpándose en estas estructuras del gran capital. Esas estructuras monopólicas que significan que numerosos capitalistas, que no son muchos por supuesto, frente a la gran inmensa mayoría de proletarios, se ponen de acuerdo o a través del mismo proceso productivo se imponen y van acuerpando una fuerza que les va dando la misma acumulación de capital para irse imponiendo socialmente y garantizar la explotación asalariada y por lo tanto las ganancias que necesitan. En esta fase del imperialismo, fase última del capitalismo, estos monopolios buscan garantizar a través de la fuerza, usando al Estado e incluso por fuera del Estado, como es el paramilitarismo, que esos proletarios estén perpetuándole las ganancias. Y hoy no es la excepción con la llegada de Donald Trump. Los que se fueron, que fue Biden y todo el bloque que representó este señor en el gobierno de Estados Unidos, no fueron muy distintos frente al que llega hoy. Y Trump, con su propio estilo, finalmente va a seguir las normas del bloque imperialista que él representa, de esta oligarquía financiera, de este sector que tiene diferencias con el anterior que representó Biden. Van a llegar o han llegado precisamente desenvainando la espada fascista que siempre han empleado los imperialistas para poder ejercer y no perder las ganancias que necesitan. Y por eso han llevado a Siria a la condición que hoy tienen, de haberla dividido, hoy controlada a través de terroristas, Afganistán, Libia, de desatar un genocidio en Palestina y de desarrollar una guerra en Ucrania. Y otros conflictos militares con intenciones de ocupación, de invasión, de saqueo, precisamente para mantenerse en esta existencia inhumana. Actualmente el capitalismo vive una fase de crisis general que se agudiza con las crisis cíclicas que recurrentemente va teniendo este sistema y que no se le ven ni siquiera una luz en su túnel oscuro de explotación. Y por el contrario se hunde cada vez más, se desgasta, sigue decadente y sigue en una descomposición profunda. Precisamente para salir de ella, los capitalistas recurren a las formas más degradantes, más inhumanas, para seguir existiendo, llevándose en esa condición a la humanidad proletaria. Por eso hoy, en nuestro país en particular, la 4T no está apartada de esta condición de ser un gobierno al servicio de estos monopolios, de este capitalismo monopolista de Estado. Desde López Obrador y por supuesto hoy con Claudia Sheinbaum, que no es la diferencia. Las formas van a variar, los colores pueden ser distintos, pero el sentido, el contenido fundamental, la esencia principal de este sistema se va a prevalecer y prevalece bajo estas condiciones cada vez más cruentas con las que están garantizando existir.
a costa de nuestra humanidad proletaria. Por eso hoy planteamos que la única opción de cambio sigue siendo la revolución proletaria por el socialismo y el comunismo científicos. Salario mínimo 2025. Precio de la fuerza de trabajo para la superexplotación de los trabajadores. El trabajo asalariado en la época neoliberal de la llamada Cuarta Transformación y su secuencia de percepciones, que desde 2019 el incremento a la percepción mínima fue de 16.2%, en 2020 20%, en 2021 15%, en 2022 el 22% y en 2023 y 2024 el 20% y finalmente 2025 con el 12%. Refuerza los grilletes de los capitalistas explotadores sobre la clase obrera y los trabajadores, donde el capitalismo a nivel mundial, desde el 2023 y el 2024, manifiesta un decrecimiento en la economía con una caída del Producto Interno Bruto, PIB, cuya tendencia proseguirá en 2025. Acompañado de una pérdida y violaciones a los derechos laborales del proletariado mundial, también en sus derechos humanos y sociales, un dominio de la oligarquía financiera y la extensión de su fascismo por mantener su hegemonía y oxigenar las crisis cíclicas de su sistema capitalista, elevando sus tasas de ganancias con la intensificación de la explotación y saqueo de la fuerza de trabajo y recursos naturales. En México, la riqueza generada en su economía durante 2021 a 2024 fue centralizada y concentrada por las grandes transnacionales, los banqueros y la oligarquía financiera, con la visión política de la equidad de la Cuarta Transición, mientras la repartición entre salarios y ganancias medidos como parte del PIB refleja de manera clara a quien sirven las administraciones de los gobiernos federales, incluido el actual. Si para 1976 la parte destinada a salarios correspondía a 41% y 43% a ganancias, en 1982 lo destinado a salarios correspondió a 35% y 46% ganancias. Al año de 2023 el 27% corresponda a salarios y 66% a ganancias en el PIB. A la burguesía le ha favorecido la administración de Morena. La diferencia salario-ganancias como parte del PIB no solo ha sido la misma que se ha mantenido desde 1982, sino que se ha profundizado la diferencia en favor del capital. Conclusiones de la primera Conferencia Nacional Ordinaria del PCMML en diciembre del 2024. Durante el pasado régimen de la Cuarta T y el actual con su segundo piso, hay continuidad para elevar la tasa de plusvalía de la burguesía, incrementando la duración de la jornada de trabajo. En promedio anual de las horas trabajadas de los países de la OCDE, México es el promedio más alto. Se elaboran 2.124 horas anuales, comparadas con Alemania, 1.332. La reducción del salario por debajo del valor de la fuerza de trabajo, al no poder adquirir con su salario los medios necesarios para su subsistir y ser afectada por la inflación. 4,21% en diciembre de 2024. Y sujetar el valor de la fuerza de trabajo a partir del desarrollo tecnológico, reduciendo así el tiempo de trabajo necesario, y se amplía en consecuencia el tiempo de trabajo excedente, incrementándose la tasa de plusvalía en beneficio de la burguesía empresarial. Los capitalistas son culpables del desempleo porque forma parte para crecer sus ganancias, por lo que el salario mínimo general, que pasa de 248.93 a 278.80 pesos diarios, mientras en la zona libre de la frontera norte aumenta de 374.89 a 419.87, aún sigue siendo de los más bajos de los países miembros de la OCDE, beneficiará solo a 8.5 millones de trabajadores en todo el país, de 59.87 millones de trabajadores. Fue decidido por los empresarios, respaldado por las cúpulas charras del sindicalismo, acordado con integrantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, CONASAMI, y presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum, refleja la tendencia de bajar el valor del trabajo hasta su mínimo y reafirma los intereses de la burguesía, los grandes monopolios y la naturaleza del Estado burgués. Solo la organización y lucha en la perspectiva de la revolución proletaria
será el cambio a favor de la clase obrera y los trabajadores. Nos sumamos a la recolección de firmas para romper relaciones con Israel. En 1947, la ONU decidió crear un Estado supuestamente como parte de la reparación de los daños sufridos por los judíos en Europa durante el régimen nazi, y acorde al sionismo. Sin embargo, este nuevo país ocupó el 56% del territorio perteneciente a Palestina y a sus casi 2 millones de habitantes. Los palestinos han sido expulsados de sus hogares y obligados a vivir en campamentos. Se calcula que 134.000 han muerto a manos de los sionistas. Actualmente, Palestina casi en su totalidad está bajo el dominio de Israel. Desde el 7 de octubre del 2023, los ataques de Israel contra los palestinos se intensificaron en la Franja de Gaza, dejando más de 46.000 muertos hasta el momento. Lo que pasa en la Franja de Gaza es un genocidio, no una guerra. Por simple humanidad, nos debemos oponer al exterminio de un pueblo que tiene derecho a la vida y a la autodeterminación. El Estado genocida de Israel es líder mundial en tecnología. La tecnología que Israel aplica contra la población palestina la vende a otros gobiernos para que la usen en contra de sus propios pueblos. En México, el software Pegasus de Israel fue usado por el gobierno para espiar a líderes sociales, opositores y periodistas. El gobierno de México compra armas a Israel, de las cuales muchas terminan en manos de la delincuencia organizada debido a la corrupción. Entre el 2010 y el 2020 fueron recuperadas 61.000 armas de fuego, de las cuales 41.000 eran de origen israelí. Una de las acciones a nuestro alcance para apoyar al pueblo palestino y detener el genocidio es la exigencia de romper relaciones con Israel. El gobierno de México, empresas e instituciones educativas mantienen relaciones con Israel. El romper estas relaciones significa dejar de ser cómplices de un Estado que está exterminando un pueblo. Por eso exigimos rompimiento de relaciones diplomáticas con Israel, cese al trato de libre comercio México-Israel, alto a todas las negociaciones y relaciones comerciales con Israel, que México retire el reconocimiento de Israel como Estado. La UJRM a nivel nacional se ha sumado a la recolección de firmas de la iniciativa ciudadana que exige que el gobierno de México rompa relaciones con Israel. Hola camaradas, esta es la sección artístico-cultural, que es una aportación de la Unión Revolucionaria de Trabajadores del Arte, URTARTE, para Vanguardia Proletaria TV. El día de hoy brevemente les vamos a contar sobre la vida de un importante artista marxista-leninista mexicano, David Alfaro Siqueiros, quien recordamos este mes. Seguramente ya conozcan un poco sobre su vida y su trabajo artístico revolucionario, pero es importante conocer más. Bueno, empecemos. David Alfaro Siqueiros nació el 29 de diciembre de 1896 en el estado de Chihuahua. Durante su juventud participó activamente en las guerras estudiantiles en la Ciudad de México, donde estaba estudiando arte a temprana edad. Y durante la etapa de la Revolución Mexicana sí se involucró en la lucha armada. Y en esta experiencia pudo viajar por el país y empezó a conocer la geografía de México y a diferentes personas de diversos pueblos. En 1919 viajó a Europa para estudiar pintura y ahí conoció a artistas internacionales y mexicanos importantes. Regresó a México en 1922 y en 1923 pintó su primer mural. También participó en la fundación del Sindicato de Obreros Técnicos, Pintores y Escultores, donde reivindicó la superioridad del mural por ser arte público y accesible. En esta etapa, Siqueiros también se unió al Partido Comunista Mexicano y en 1928 representó a México en el Congreso Internacional Sindical Rojo en la Unión Soviética. En 1930 fue encarcelado después de participar en una manifestación del 1 de mayo y fue exiliado internamente en Taxco, Guerrero, y solo podía salir con el permiso del gobierno municipal y el ejército. En 1932 realizó su primera exposición individual en la Ciudad de México y ahí hizo el llamado a la realización de un arte científico y moderno al servicio de la lucha proletaria mundial. Por sus actividades que continuó realizando aunque estaba en exilio interno, fue ordenado dejar el país o regresar a la reclusión. Entonces decidió exiliarse en Estados Unidos. Ahora en el estado de California, en Estados Unidos, realizó exposiciones y murales muy importantes con la ayuda de comunistas y simpatizantes. Después viajó a Uruguay y Argentina, donde colaboró con militantes del Partido Comunista en Uruguay, impulsó la formación de agrupaciones artísticas y siempre promovía el arte revolucionario al servicio de la lucha proletaria mundial. Después Siqueiros fue expulsado de Argentina en 1933 y se traslada a Nueva York, en Estados Unidos, donde fundó el taller experimental Siqueiros. Después regresó a México y pudo retomar sus actividades con el Partido Comunista Mexicano. En 1936, Siqueiros viaja a España para combatir en la guerra civil contra el régimen fascista de Francisco Franco. Ahora de regreso a México en 1939, pintó Retrato de la burguesía. Siqueiros luego dirigió un atentado contra Trotsky, lo cual en su autobiografía
aclara que después de intentar toda vía pacífica, el objetivo no era un asesinato, sino llamar la atención y presionar al gobierno para expulsar a Trotsky del país por sus actividades contrarrevolucionarias. Siqueiros luego fue perseguido y detenido en 1940 y optó por exiliarse en Chile, donde pintó el mural Muerte al Invasor. En 1943 pudo regresar a México. Después, en 1952, inició los murales que están en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Después, en 1960, Siqueiros fue encarcelado otra vez, pero esta vez por disolución social, debido a su apoyo al movimiento obrero y los presos políticos. Y aunque estaba en prisión, pudo continuar pintando hasta que fue liberado en 1964. Luego, en 1966, recibió el Premio Lenin de la Paz de la Unión Soviética y el Premio Nacional de Bellas Artes de México. Y después de una vida llena de lucha, David de Faro Siqueiros falleció el 4 de enero de 1974, dejando un legado importante y del cual podemos aprender mucho las y los trabajadores del arte y en general cualquier persona que lucha por un futuro mejor.